Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones del Señor para usted, toda su familia. De grata alegría y de gran satisfacción poder estar una vez más con ustedes en este nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Oramos para que el Señor nos ayude, nos bendiga y se glorifique. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno y me has dado el privilegio de una vez más estar dispuesto, Señor, para hablar de tu palabra. Te suplico que tú me ayudes para poder hacerlo bien, que seamos bendecidos con esta palabra gloriosa, que tenga un alcance extenso, Señor, y que llegue a muchos lugares, a muchas vidas, puedan ser beneficiadas, bendecidas con esta gloriosa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios ha sido más que maravilloso, hermanos, y nos ha dado tantas bendiciones, las cuales le agradecemos, y una de ellas es poder hablar de la palabra del Señor. Es un privilegio muy hermoso, algo que satisface el espíritu. Y en esta noche saludamos a todos los pastores, evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Jesús. Saludamos a todos los creyentes de la Iglesia del Señor Jesús, y también saludamos a toda persona que todavía no se ha convertido, porque también es muy importante para nosotros en nuestro programa. Nosotros no hacemos acepción de personas. Amamos a todos por igual, sin distinción. No importa la creencia religiosa o política que tenga, o si no tiene ninguna, da igual. Es amado y es bienvenido a nuestro programa. Siempre nos disculpamos y enviamos un saludo muy cordial a todos los hermanos y amigos que nos escriben, nos saludan después que termina la programación. Siempre son muy bienvenidos sus saludos, sus comentarios. Te invito para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, no se pierda el programa El Menú de Hoy con el hermano Pastor Pancho del Valle y su esposa Lali Vélez. Programa hermoso, con buena palabra de Dios, mensaje del Evangelio, música, testimonios y muchas cosas bonitas que el Señor trae a través de nuestro hermano Pancho. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a la hermana Lali, y Dios bendiga ese programa tan hermoso, tan edificante. A Dios sea la gloria. En esta noche hablamos bajo el tema Alguien que nos sustituyó. Vamos directamente al grano, vamos a ir a la palabra como tal. Alguien que nos sustituyó. Sabemos que sustituir es hacer algo en vez de que lo haga otra persona. Me toca hacerlo a mí, pero yo no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo, entonces tiene que venir una persona capacitada para hacerlo. ¿Ve? Por ejemplo, si voy a levantar una carga pesada, yo solo no puedo, pero si alguien me ayuda, sí puedo. Y hay cosas que solo no podemos hacer. Y específicamente, cuando hablamos en términos espirituales, nuestra relación con Dios tiene mucho de eso, en cuanto a lo que podemos hacer solos y cosas que no podemos hacer solos. En cuanto a la condición espiritual del ser humano en general, la palabra del Señor dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos pecaron, está diciendo que todos los seres humanos, los que han nacido, los que nacieron, los que se murieron ya, los que nacieron y estamos vivos, y los que van a nacer también, todos están incluidos en ese gremio, en ese grupo. Todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo también. ¿Y usted sabe qué? Dios, en su inmensa misericordia, siempre ha estado interesado en que esa destitución tenga remedio.
Porque Él no quiere que el ser humano perezca, Él quiere que sea salvo. Nosotros los que hablamos de la palabra de Dios no encontramos en qué otro lenguaje decirlo, porque las personas no lo entienden, no lo quieren entender o no lo creen, no lo aceptan, lo ignoran. A veces les sirve de molestia oír tantas veces lo mismo. Y precisamente el Señor dice que no nos cansemos de decir lo mismo, porque Dios sabe que la gente, los seres humanos, nosotros se nos olvidan las cosas con facilidad. Sobre todo las cosas que nos convienen, porque las que no nos convienen, lo que es malo, eso lo aprendemos al dedillo, rápido. Y tenemos una encomienda de decirle al ser humano constantemente del amor de Dios, de su misericordia y del propósito que Él tiene de bendecirle. Dios, viendo esa necesidad que teníamos de ser, ya que fuimos destituidos de su gloria, entonces Dios dijo, hay que haber una forma de restituirlos a la gloria, porque si los destituyeron era porque estábamos allí, porque uno no lo pueden destituir de un lugar donde uno no esté. Estábamos, claro, allá en Edén, Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, nuestros primeros padres, y allí ellos estaban en la gloria de Dios, estaban con Él, estaban hablando con el Señor de tú a tú. Pero cuando el pecado entró, de acuerdo al capítulo 3 del libro de Génesis, de ahí en adelante hubo una ruptura. Entonces Dios destituyó al ser humano de su gloria, de su presencia, de su amistad, y hizo una separación. Cuando Dios le dice al ser humano, no comas del árbol prohibido porque el día que de él comas ciertamente morirás, estaba diciéndole precisamente que sería separado, porque la palabra muerte significa separación. Y efectivamente así fue. Fueron destituidos de la gracia de Dios, de la amistad de Dios, de la presencia de Dios. Entonces ahora hay que buscar la forma de volver a restituir esa amistad. La palabra nos da una enseñanza tan hermosa que se encuentra en la epístola del apóstol Pedro, pero no lo voy a leer ahora porque primero tenemos que leer algo primero. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el verso 3 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo específicamente. 606 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías escribió esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir que, y el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios bendiga esta palabra hermosa. Fíjese que aquí dice que Dios cargó el pecado nuestro en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó la culpa de toda la humanidad. Dije hace unos minutos que todos los que han nacido se han muerto, de todos los que estamos vivos y de todos los que van a nacer. O sea, todos cualifican para ese perdón. El sacrificio de Cristo provee suficiente para perdonar a todos los seres humanos. Actualmente se calcula que hay más de 10.000 millones de personas en el mundo, de habitantes, en todos los países. Algo más de 10.000 millones. Y los que se han muerto, y los que faltan por nacer, todos esos millones de personas, el sacrificio de Cristo es suficiente para proveer perdón de pecados y darle salvación y permitirle estar con el Señor en su reino eterno por los siglos de los siglos. Pero, lamentablemente, de esos 10.000 millones,
un % pero que muy reducido, es que hemos acudido a buscar esa bendición, ese servicio, ese beneficio que Dios nos ha dado del perdón a través de Cristo Jesús. Entonces, toda persona dice ser cristiano. Todas las personas que le hablamos dicen que son cristianos, son religiosos, que tienen una creencia. Muchos creen conocer a Dios, sí. Parece que no han tenido en cuenta, su líder religioso no le ha enseñado lo que dice Romanos 3:23. Porque al parecer, ese líder religioso no le interesa que las personas alcancen esa misericordia y ese perdón que Dios quiere darle. Porque si fuera así, le hubieran enseñado el camino correcto de cómo encontrarse con su Dios. Y hay una inmensa cantidad de gremios religiosos que se llaman cristianos y no se ocupan de enseñar estas verdades irrefutables del Evangelio a sus feligreses. Y por eso muchas personas están allí y no saben ni por lo que están. Yo le he preguntado a gente de mi iglesia, ¿por qué usted es creyente? Y se titubean y no se saben explicar. ¿Qué es? ¿Que el pastor no les enseña? Sí les enseña. ¿El líder no le enseña? Sí le enseña. Pero las personas a nivel individual viven en un despaciamiento psicológico, mental o yo no sé cómo, emocional, que como que lo que escuchan no les dice nada. Lo olvidan al instante, mañana al minuto ya no lo saben, se lo olvidó. Un tema tan importante como este. El domingo pasado hablamos en nuestro programa, hubo un cambio, la urgencia de un abogado, que es bien parecido a este tema que tenemos hoy. Yo diría que son hermanos gemelos. La urgencia de un abogado, y hablamos de lo mismo, de un Cristo que es nuestro abogado e intercede por nosotros y está abogando por nosotros ante el Padre para defendernos, porque Él fue el que pagó en la cruz, como dice allí en Isaías, el que llevó sobre sus hombros la culpa de cada uno de nosotros. Y en el Evangelio, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor, una verdad irrefutable. No es que lo digo yo, es que lo dice la palabra del Señor. Y si están destituidos de la gloria de Dios, y Dios lo dijo, ¿quién es el hombre para estarle ofreciendo la restitución a la gloria de Dios de nuevo a las personas sin el procedimiento correcto según la palabra del Señor lo ordena? En la antigüedad, antes de Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios estableció que para poder llegarse hasta Dios en un acto de adoración, tenía que ser a través de sacrificar un cordero. Y ese cordero tenía que ser perfecto, saludable, 100%, no podía tener rasguños, ni podía estar tuerto, ni manco, ni cojo, tenía que estar perfecto. El sacerdote lo examinaba físicamente y si estaba perfecto lo sacrificaba, si no, lo devolvía al adorador. No podían sacrificarlo, porque Dios no lo iba a aceptar. Eso simbolizaba al Cristo de la gloria que vendría a su momento a morir en la cruz para satisfacer la demanda que Dios estaba haciendo al ser humano por su pecado. Mientras nosotros habitamos en un mundo que está marcado, está plagado, está manchado, contaminado por el pecado y la maldad, por la incredulidad y la indiferencia, tal como lo dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7 y verso 14, y fíjese cómo el apóstol Pablo está hablando de él mismo, queriendo significar que así como él se identifica con esta causa, también todos los demás seres humanos están padeciendo la misma situación. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, lo que la palabra de Dios dice, la ley de Dios.
pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir vendido? Si usted compra algo es suyo, ¿no? Si yo compro algo es mío. Yo compré este bolígrafo y es mío. Me costó $2. Es mío. Y como es mío, yo puedo disponer de él. Lo uso para escribir. Y si quiero, lo rompo, lo tiro al zafacón y nadie me tiene que pedir excusas ni cuentas porque es mío. Porque yo lo compré. Mi propiedad. Y si yo quiero, se lo regalo a alguien. Nadie me tiene que decir nada porque es mío. Yo lo compré. De esa misma manera, el apóstol Pablo compara cómo el pecado se ha adueñado del ser humano. Eso lo dice aquí la palabra de Dios. No es invento de ningún ser humano. Dice, de manera el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, estoy vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Sí, porque la conciencia me está diciendo que estoy actuando mal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está diciendo esto y se está él comparando para que nadie diga que él se está haciendo el santo y que está acusando a las demás personas como muchas veces nos acusan a nosotros. Muchas veces nos acusan a nosotros, los predicadores, los maestros, de que, nos acusan a los pastores, acusan a los maestros, acusan a los predicadores, acusan a los evangelistas, porque dicen que nos hacemos los santos. Pues miren, no nos hacemos los santos. Nosotros también tropezamos y también ofendemos a Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo está admitiendo. Y nosotros también debemos de admitirlo. Ningún ser humano es perfecto, ningún ser humano puede decir que no peca, porque la palabra del Señor dice que no hay ni uno solo justo. Y lo dijo Dios mismo. Más, la palabra dice que el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios, porque Dios dijo que todos pecaron. Es un problema que lo tenemos todos encima, nadie puede decir que él no. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo también. Porque hago lo que no quiero hacer, lo que yo sé que es malo, me encuentro que lo estoy haciendo, lo estoy practicando. Entonces, eso quiere decir que no soy yo, sino que es el pecado que mora en mí. Y dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, en mi vida no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve y lo repite. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Fui vendido al pecado. El pecado es mi dueño. Prácticamente el pecado me manipula y me hace cometer cosas que yo no quisiera hacer. Por eso es que cuando ofendemos a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye en la conciencia, nos da un toque y nos dice, eso está mal hecho, y nos induce a acudir a nuestro Dios en súplica, en ruego de perdón y de misericordia, humillado a sus pies para que nos perdone. Eso es cuando tenemos una comunión íntima con nuestro Dios. Y si dice, mientras nosotros habitamos en un mundo que está marcado por el pecado, por la maldad, por la incredulidad y la indiferencia hacia Dios, Dios habita en un lugar de gloria donde la luz, la justicia, que es perfecta, y su santidad, que es absoluta, lo distinguen. Tan es así que hay parte de la palabra del Señor donde dicen que la vestimenta del Señor es la santidad.
En otro lugar dice que Él se viste con la luz. En otro lugar dice que Él se viste con la justicia. Es decir, que eso lo caracteriza y lo presenta y lo representa, porque su justicia es perfecta. Eso lo dice y lo leemos en el Salmo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, el fundamento. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Está hablando entonces de que el Señor habita donde hay luz y su justicia es maravillosa. En el Salmo 19, versos 7 al 11, también hablan de esa justicia. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte al alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Qué verdad más hermosa, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña que el ser humano está mal espiritualmente con esas expresiones que él escribió y que yo acabo de leer allí en Romanos capítulo 7. El ser humano está vendido al pecado, el ser humano está dominado por el mal. Y cuando digo el ser humano, me refiero al ser humano que no ha conocido a Dios, y los que hemos conocido al Señor de vez en cuando también nos acepta un golpe. Por eso encontramos tantos creyentes cometiendo errores, y eso no es porque sean malos creyentes, es como dice el apóstol Pablo, es el pecado que habita en nosotros, que siempre está ahí presente, aún siendo creyentes. Tenemos en nuestra personalidad esa área que se llama el carácter, que se llama las emociones, en las cuales de vez en cuando nos encontramos que con nuestras acciones estamos ofendiendo a nuestro Dios. Nadie está exento de eso, porque nosotros cuando somos creyentes somos convertidos al evangelio, pero nos quedamos siendo los mismos seres humanos. Pero tú dijiste que somos nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron. Se supone que así sea, y eso es lo que la palabra enseña que seamos. Pero lamentablemente, como nadie puede alcanzar perfección en este mundo, porque no existe, el Señor lo dice en su palabra, el que diga que no comete error y pecado hace mentiroso a Dios, porque Él dijo que todos pecaron. Entonces, siempre en algo vamos a fallar. Y entonces ahí es que entra la misericordia de Dios en acción, que dice la palabra que todo al que Él viene, capítulo 6, verso 37 de Juan, el apóstol Juan, todo el que a mí viene, yo no lo echo afuera, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos delante de Él en busca de misericordia, de perdón, buscando que Él nos ayude. Desde el mismo Edén, el pecado hizo entrada. Allí en Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, Dios le dijo al ser humano, le dijo a Adán, no comas del árbol que está en el medio del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero Dios en su omnisciencia sabía que todo eso iba a suceder. Antes de haber creado al hombre, ya él tenía un plan B preparado, y dice allí en la primera epístola del apóstol Pedro, una información que nos llena de satisfacción y de alegría, y se las enseñamos a las personas para que no digan como dicen algunos, no, yo soy tan malo que ya no tengo remedio. A mí me han dicho muchísimas personas así. O han dicho, fulano o fulana ha sido tan malo o tan mala
que no tiene remedio, no hay Dios que la perdone. Esa expresión es común en muchas personas. A mí no hay Dios que me perdone porque yo he sido tan malo, yo he hecho cosas, yo hice esto y esto y esto y esto. Y dicen las mejorcitas, porque las malas no las dicen. Entonces, ellos se les olvida que nuestro Dios tiene una misericordia tan extensa, tan elástica, que ningún ser humano la puede explicar. No hay argumento, no hay palabras para explicar en qué consiste el amor de Dios. Porque no podemos compararlo jamás con el amor que nosotros conocemos. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 18, nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Vio? Dice el apóstol Pedro que nuestra conducta pecaminosa y mala la recibimos, la heredamos, la aprendimos de nuestros padres. Y nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Y mediante él creen en Dios, porque él fue el que los resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, Dios tenía este plan preparado antes de crear al hombre para que cuando el hombre fallara ya tuviera el plan ahí de que Cristo muriera por nosotros y fuéramos restituidos a la gloria de Dios de la cual habíamos sido destituidos a causa del pecado. Entonces, lo triste es que nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no tenemos las facilidades ni los recursos, ni la oportunidad, ni la capacidad de poder satisfacer lo que Dios pide para que nosotros podamos pagar, si se puede usar el término, ¿verdad? Pagarle a Dios por la maldad que hemos cometido. Ningún ser humano tiene con qué pagarle a Dios para poder ser perdonado. No hay nada de este mundo que le podamos dar en satisfacción por nuestra maldad. Allí lo dice en Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8, dice que no podemos darle a Dios nada. Ni siquiera si le damos a nuestros hijos y los sacrificamos para que Dios nos perdone, ni aún así es suficiente. Léalo, está en Miqueas, capítulo 6, versos 6, 7 y 8. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa no podemos llegar hasta Dios en nuestra forma natural de vivir. Por eso, allí en San Juan capítulo 1 y verso 29, el hermano Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y le dijo a la gente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Jesús, lo dijo Juan el Bautista frente a frente a él. Si no hubiera sido verdad, Jesús lo desmiente. Jesús no dijo nada porque Jesús sabía que era verdad. Después, durante su ministerio, Jesús lo dijo muchas veces que él era el hombre que había venido enviado del cielo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, Juan presenta a Jesús como ese que nos sustituyó a nosotros. Porque nosotros teníamos que morir por nuestro pecado. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. El día que pequen, serán destituidos, serán muertos, serán separados. Y ahora que fueron separados, alguien tiene que hacer algo para sustituir al ser humano a su posición original. Y ese que nos sustituyó se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es representante de toda persona que quiera llegar hasta la presencia de Dios. Aunque él representaría a todos los seres humanos, como dije, que existen en el mundo, pero los que van a existir, porque los que se murieron ya no tienen remedio. Si se murieron en Cristo, están salvos, van para el cielo, van para el reino eterno. Pero si lamentablemente es una verdad bíblica y es irrefutable, no podemos decir lo contrario. Si murieron sin Cristo, su final es otro. Entonces, mientras haya viva esperanza, dice el refrán, y efectivamente eso es así. Por lo tanto, ese sustituto se llama Jesús.
Es el representante de todo aquello que queramos llegar a nuestro Señor. Cristo es nuestro Cordero, ese que Juan identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solo por medio de Cristo es que podemos llegar a la presencia del Señor. Así lo dijo el apóstol Pedro y está registrado en uno de sus poderosos sermones allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y verso 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, no hay perdón de misericordia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni de dioses, ni de diosas, ni de santos, ni de santas, ni de líderes, ni de pastores, ni de sacerdotes, ni de ninguna persona, no importa el título que le hayan puesto. El único que tiene la capacidad de sustituir al ser humano para pagar su culpa de pecado delante de Dios se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Por lo tanto, la única forma de llegar hasta Dios es llevando a Él un cordero que muera en mi lugar, porque en la antigüedad aquel corderito que sacrificaban en el templo era simbólico de que el que lo ofrecía, ese corderito moría en su lugar, lo sustituía a él. En la antigüedad, al adorador lo sustituía un corderito. Ahora, en la edad de la gracia, en la edad de la iglesia, en la actualidad, nuestro cordero ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. Es decir, vamos a adorar a Dios y le podemos decir: Señor, vengo a adorarte, pero como yo no puedo llegar a ti directamente por culpa de mi pecado, te presento este cordero que murió en sustitución mía, y él sí pagó la culpa. Por lo tanto, ahora yo tengo acceso a ti en el nombre de él. Y eso es lo que la palabra enseña. En el nombre de Cristo Jesús podemos tener acceso a nuestro Señor. Así lo dice el apóstol Pedro: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿quién nos sustituyó a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos dio el pase para que nosotros fuéramos directamente restituidos nuevamente a la gloria del Padre que nos habían destituido en una ocasión? Jesucristo el Señor. ¿Cómo es que podemos llegar nuevamente? Aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz, yendo delante de él, pidiéndole misericordia, perdón, y rogándole que nos perdone y que nos ayude a seguir perseverando en su evangelio, en su palabra, para poder perseverar adorándole, sirviéndole, absteniéndonos de todas las cosas pecaminosas que la palabra prohíbe, y esperando el día de la redención cuando él venga por su pueblo, o preparándonos mientras eso sucede para que, si nos toca irnos nosotros primero, podamos llegar a su reino, a sus brazos, y el día que viene podamos estar con él y sus santos ángeles por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor ha sido bueno con nosotros. Sigamos hacia adelante buscando su rostro y confiando y creyendo en que Él nos va un día a presentar delante de nuestro Padre Celestial como Él lo prometió. Saludamos a nuestros hermanos que están por ahí. Hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga. Hermano Samuel, vecino aquí cerquita, el pueblo de Añasco. Dios bendiga a su esposa Rosita, a sus hijos y nietos. Mi hija Migdalia y su familia, Dios te bendiga mucho. Hermano pastor y amigo evangelista Juan Pablo González desde Chile, Los Ángeles en Chile. Le bendiga, hermano Juan Pablo. Me alegro esas giras hermosas evangelísticas que están celebrando. Oremos al pueblo de Dios, oramos por el hermano Juan, porque tiene unas cuantas giras por ahí en las cuales necesita que Dios esté con él para que lo use para su gloria. Mi hermano Kenny Acosta, Dios te bendiga, Kenny, Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos, bendiga a Moni, tu suegra, y a todos los hermanos en esa familia tan querida. Mi amigo y hermano, pastor y misionero Néstor Aguirre desde Nicaragua, Dios le bendiga mucho, mi hermano querido. Y Luz Estel Bonilla, Dios te bendiga, Luz, de nuestra iglesia. Bendiga a todos los hermanos que nos saludan después que termina el programa. Siempre son muy bienvenidos sus saludos.
Te invito para que el próximo domingo a las 8 de la noche esté con nosotros en nuestro programa Hubo un Cambio. Y recuérdese, el lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, estamos en el programa, el hermano Pancho está en su programa, el menú de hoy, para la gloria de nuestro Dios. Oramos. Padre, te doy gracias por esta bendición que tú me has concedido, porque hemos hablado de tu palabra y yo te suplico que tú te sigas glorificando en ella, tocando vidas, que muchas personas que necesitan tanto, Señor, acercarse a ti y ser restituidos a tu gloria, puedan lograrlo. Permite que esta palabra les abra los oídos de entendimiento, que ellos puedan entender, Dios mío, que necesitan acercarse a través de Cristo, porque es el único medio que tú has dejado, el único recurso que nos ayuda a llegar hasta tu presencia. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, que tengan felices sueños, que descansen y que sueñen con una caravana de angelitos buenos que adoran y glorifican a nuestro Dios. Aleluya.